Oscar era vigilante en un parque de diversiones abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar que pasaba todo el año sumido en el silencio y el óxido, excepto por una noche, la noche del 31 de octubre. En esa fecha, los inversionistas abrían sus puertas para una única y macabra atracción, la Ruta 31, un recorrido en carritos a través de escenarios de terror que prometían helarle la sangre a cualquiera. El trabajo de Oscar parecía sencillo. Al final de la noche debía asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, quedara dentro del parque. Pero esa noche en particular, algo fue diferente. Justo cuando se preparaba para iniciar su ronda, la administradora lo detuvo con una mirada seria. «Si oyes que el sistema arranca solo», le advirtió, con una voz extrañamente grave, «no te subas. No es una falla, es la función original». Oscar soltó una risa nerviosa. «La función original». Sonaba como una de esas viejas bromas que se cuentan entre el personal para asustar al nuevo. Se despidió y esperó. Para la medianoche, el parque estaba desierto, sumido en una oscuridad casi total. El único sonido era el viento susurrando entre las estructuras metálicas. Oscar encendió su linterna y su haz de luz cortó la penumbra, guiándolo hacia el túnel de inicio de la atracción. Un cartel oxidado colgaba torcido sobre la entrada. Con letras rojas y desgastadas se leía: Ruta 31. Solo ida. El aire olía a metal oxidado y a madera podrida, un perfume decadente que se le metía en los pulmones. Fue entonces cuando lo oyó. Un clic eléctrico, seco y metálico, que resonó en la quietud de la noche. Los rieles del carrito vibraron bajo sus pies. Oscar apuntó la linterna con rapidez hacia la oscuridad del túnel. Y allí estaba. Un carrito, vacío, se movía lentamente, como si una mano invisible lo empujara hasta detenerse justo frente a él, invitándolo a subir. Un altavoz antiguo, cubierto de polvo, chisporroteó y una voz metálica y distorsionada rompió el silencio. «Bienvenido de nuevo, pasajero 001». Las luces del carrito parpadearon y se encendieron. De repente, los altavoces de la atracción cobraron vida, llenando el aire con risas maníacas, gritos falsos y efectos de sonido diseñados para asustar. Oscar suspiró, un poco aliviado. Debía ser una activación automática, un simple fallo del sistema después de una noche ajetreada. Pensando que era parte de su trabajo revisar que todo estuviera en orden, subió al carrito. El vehículo arrancó con una sacudida, pero en cuanto cruzó el umbral del primer escenario, el aire cambió. Se volvió denso, pesado, húmedo, como si estuviera respirando dentro de una tumba. El primer tramo mostraba una granja en ruinas, con figuras de espantapájaros colgando de postes de madera. Eran viejos y estaban deshilachados. Pero mientras el carrito pasaba junto a uno de ellos, este giró la cabeza lentamente para mirarlo. Sus ojos, 2 botones negros, parecían seguirlo. «Muy bien hecho», murmuró Oscar para sí mismo, impresionado por el detalle. Animatrónicos antiguos, pero muy realistas. Para su horror, el espantapájaros respondió. Su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. «No te oí el año pasado». El corazón de Oscar se detuvo por un instante. ¿Había oído bien? El carrito no se detuvo. Siguió su curso inexorable. Pasó por un hospital abandonado, con camillas oxidadas y manchas oscuras en las paredes. Luego, por un cementerio tétrico, bañado en una siniestra luz roja. Con cada nuevo escenario, las figuras de terror parecían moverse de forma más natural, más viva. Y las voces susurraban su nombre. «Oscar, mira el espejo del carro», siseó la voz de una enfermera de látex con el rostro agrietado. Con un nudo en la garganta obedeció. El pequeño espejo lateral no reflejaba su rostro asustado.
En su lugar, veía una multitud de personas sentadas en los asientos traseros que él sabía que estaban vacíos. Llevaban máscaras de distintas épocas, algunas de carnaval, otras grotescas. Sus ropas eran de diferentes años. Uno de ellos, el que estaba más cerca, llevaba su mismo chaleco de seguridad, con su nombre, Oscar, bordado en el pecho. El pánico se apoderó de él. Trató de levantarse, de saltar del carrito en marcha, pero la barra de seguridad no cedía. Estaba atrapado. «Fin del recorrido en 3 minutos», anunció el altavoz. Pero la voz ya no era metálica ni distorsionada. Era una voz humana, la voz de la administradora. El carrito se adentró en el último túnel, una boca de lobo completamente a oscuras. El frío era insoportable. Y entonces un susurro gélido le erizó la piel, justo detrás de su oreja. «Gracias por volver, Oscar». Giró la cabeza bruscamente. El asiento que antes estaba vacío, ahora albergaba una sombra, una figura oscura que se movía exactamente igual que él, imitando cada uno de sus temblores. Finalmente, el carrito se detuvo con una sacudida frente al punto de salida. La barra de seguridad se levantó con un clic. El reloj de su muñeca marcaba las 03:00 de la madrugada. Bajó del vehículo, temblando de pies a cabeza, y corrió hacia la caseta de seguridad, buscando refugio. Pero el portón principal estaba cerrado con cadena y candado por dentro. Desesperado, se apoyó en el vidrio de la caseta y su propio reflejo le devolvió una imagen aterradora. Detrás de él, el letrero de la atracción había cambiado. Ya no decía «solo ida». Ahora, las letras rojas brillaban con una luz macabra, formando una nueva frase: Ruta 31. Se abre solo una vez. Al día siguiente, cuando el personal llegó, encontraron el parque en silencio. El carrito de la Ruta 31 estaba detenido a mitad del túnel más oscuro. En el asiento del pasajero solo había un chaleco de seguridad con el nombre Oscar bordado, y a su lado una linterna que aún parpadeaba, arrojando una luz débil sobre el asiento vacío. Desde entonces, cada noche de Halloween, la atracción vuelve a arrancar sola a la medianoche. Los vecinos de la zona juran que, entre el sonido del viento y los truenos lejanos, el viejo altavoz del parque repite la misma frase una y otra vez. Pasajero 001, aborde. Su turno apenas comienza. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento. Si te gustan las leyendas de terror y los misterios sin resolver, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ni un solo relato. Nos vemos en la próxima historia.